Lo que yo entendí es que me escribe antes de la vacación. De acuerdo al régimen académico, la materia cierra antes de las vacaciones, creo que es 4 de julio. Sí. Entonces nos quedan 6 semanas. Entonces la idea es mantener los horarios de clase que te aproximan esta y 2 semanas más. Terminan la tercera práctica de laboratorio y ya empiezan a trabajar en grupo en el proyecto integrador. Y el plazo máximo es para hacer la presentación del proyecto integrador es después del receso del periodo de recuperación, son 4 semanas. ¿Sí? Las notas se pasan todas juntas al final del periodo de recuperación. Es decir, los alumnos que completan el cursado antes de las vacaciones recién se caen en su guaraní todas las notas juntas cuando termina el periodo de recuperación. ¿Profe, ¿y el segundo parcial? No. Lo que sí es la presentación del proyecto integrador. Además de la presentación, hay se le hace preguntas al que integra. Perdón. Qué feliz. Esa es la estructura de un sistema de procesamiento digital estándar. La conversión de la señal de analógica a digital, la aplicación de un algoritmo a los valores que se obtienen y volver al mundo analógico, pasar esa señal digital a analógica. Antes y después hay 2 etapas que no están incluidas, que son etapas de acondicionamiento de la señal. Entonces, la parte estaría en esta parte que tiene que ver con lo que es el procesamiento en sí, lo que es el aplicado. Había un punto que examen parcial que algunos no lo comprendían, otros sí. Y en la clase de consulta, algunos que sí lo habían visto y otros que no. Cuando era el punto que pedía encontrar la respuesta temporal de n para el sistema de tiempo de pérdida. Y se aclaraba que lo que se refería no era encontrar la solución para esa señal en particular con la que trabajaba el parcial, sino justamente la ecuación de diferencia. Esa ecuación de diferencia nosotros podemos verla como un algoritmo implementado. Entonces, la aplicación de la materia, tenemos 2 temas.
Uno es el, el implementar en un sistema de tiempo discreto, lineal invariante en el tiempo, un filtro digital. El concepto de filtro, ¿cuál es? El concepto de que hay una banda de paso y una banda de bloqueo. Ya tienen las herramientas conceptuales para interpretar esto, vieron que una señal tiene una representación en frecuencia, entonces de esas componentes de frecuencia que tiene la señal, las que están incluidas en la banda de paso, en el filtro ideal pasarían sin ser afectadas, y las que están fuera de la zona de paso serían eliminadas. Y el otro tema es la parte justamente de análisis de señal. Entonces, comenzamos revisando la parte de análisis de señales y en la práctica de laboratorio 3, ¿alguien ya estuvo trabajando? ¿De los que están presentes? Trabajamos con una señal de electrocardiograma. Ah, el laboratorio 1. El laboratorio 3. ¿El 3? Sí. Sí, lo hemos terminado. Bien. ¿Qué entendieron de lo que hicieron? Hicieron, además de aplicar el algoritmo, lo interpretaron en función de lo que estamos viendo. Sí. Hacía... veía la frecuencia, digamos, venían los latidos del corazón, veían cómo el ruido le afectaba o la señal de la corriente de la pared, como es de 60 Hz, y hace un pico ahí, que era como un ruido no deseado. Interferencia electromagnética. 60 Hz porque una señal bajada de internet es la frecuencia en Estados Unidos. Claro. Entonces, son tres señales. Una sola de la tres es real, la otra es simulada, y a la tercera, la señal simulada, se le agrega ruido, se le agrega interferencia. ¿Por qué la señal simulada? Porque el concepto similar a lo que vieron en física respecto a la medición, que al medir nunca se llega a conocer la magnitud verdadera que se mide. Siempre hay un error. Nosotros en señales siempre vamos a tener ruido. Entonces el tener una señal simulada es lo que me permite analizar cuál es el efecto del procesamiento que yo hago. Porque en la señal real siempre va a tener la presencia simultánea de señal y ruido. Lo que busco es, después del procesamiento, de acuerdo a mi aplicación, la señal sea de más utilidad. En el caso de la señal con que se va a trabajar, sería eliminar la interferencia y reducir un poco el ruido. Nosotros hicimos la clasificación de las señales de acuerdo a si eran de tiempo continuo, si eran de tiempo discreto, y dentro de esto si eran periódicas o no. Esto ya lo habían trabajado ustedes, tiempo continuo periódica con serie de Fourier, ¿verdad? En cálculo. ¿Cuál fue lo nuevo en la asignatura? La forma de trabajarlo en el cual nosotros la serie Fourier la expresamos como una señal de tiempo, una señal discreta, podríamos decir. Es decir, solo que acá, en lugar de ser de tiempo discreto, son las frecuencias que están discretizadas y van de menos infinito a infinito. Esta es la forma matemática de cómo encuentro esos coeficientes, y lo que se trataría es de tener
la señal dada como una expresión de funciones matemáticas para resolver esta integral y encontrar los coeficientes. ¿Qué es lo que podemos implementar nosotros en un sistema de cómputo? Una vez que ya tenemos los coeficientes, podemos encontrar la señal periódica de tiempo continuo. El tiempo continuo no, pero ¿qué hacemos? Hacemos intervalo de tiempo lo suficientemente chico que a la hora de dibujarlo, graficarlo, lo vemos como una señal continua, ¿verdad? Sería que interpolar, ¿no? No interpolar, porque esta expresión me da el valor exacto del valor del tiempo. ¿Sí? Lo que yo no puedo hacer en el sistema de cómputo es crear una señal continua. O sea, lo que hago es graficar. Y al graficar, para que se vea como continua, ¿qué es lo que hago? Hago una grilla en el tiempo, la separación lo suficientemente pequeña, pero no es percibible cuando se grafica en el monitor. Y tenemos esto, que lo vemos como algo complicado, ¿verdad? Que los armónicos vayan desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué interpretación hacemos de la serie de Fourier? Ayuda a lo que hicieron en el circuito eléctrico. Primero, la interpretación. Lo que yo tengo en esta expresión es la potencia de la señal. Vimos que las señales se pueden clasificar también como señales de energía o de potencia. Una señal periódica es una señal de potencia y esta es la expresión matemática de la potencia. La potencia de la señal es la sumatoria de todos los coeficientes, el valor absoluto del coeficiente al cuadrado. ¿Por qué el valor absoluto? Esto que nosotros decimos, vemos la serie de Fourier como una señal discreta, donde las frecuencias están discretizadas, toma valores complejos. Los valores complejos nosotros los representamos como módulo y fase. Por eso es que en la expresión que nos da la potencia está el módulo elevado al cuadrado. Es decir, la energía está en frecuencia específica. Tengo un valor de continua y tengo en el armónico principal y el múltiplo de ese armónico. Lo que me dan los múltiplos son el valor de K y la frecuencia principal en radianes sobre segundo es esta, omega 0, 2 sobre T sub 0. Donde T sub 0 es el periodo fundamental. ¿Qué es el periodo fundamental? ¿O cómo definimos una señal periódica? Una señal periódica de tiempo continuo cumple que x de t es igual a x de t más t, donde t es el periodo. Ahora, si cumple esa igualdad para t, también la cumple para cualquier múltiplo de t. La cumple para 2t, para 3t. Entonces, definimos el periodo fundamental t sub 0 como el valor más chico de t que hace cumplir esta igualdad. Y eso es lo que me da el valor del armónico, ese tono dado en radianes sobre 0. O sea que la energía está solamente concentrada en un valor de continua y en omega 0 y múltiplos de omega 0. Yo decía que los valores coeficientes que toman valores complejos, estos relacionados con la fórmula de Euler,
puede expresar la señal en tiempo continuo como un valor constante, que sería el valor de continuo que está dado por x0, cuando acá toma el valor 0, y la suma de infinito armónico que están dando por señales senoidales expresada en la función coseno, donde la amplitud es 2 veces el módulo de x sub k, y el desfasaje está dado por el pi k de la fase de ese valor complejo, o el ángulo de ese valor complejo. Entonces, decíamos, lo que ustedes manejaban en circuito, pueden imaginarse tener una cantidad grande de generadores de señales. Lo que yo tengo que hacer es ajustar la ganancia de cada uno y el desfasaje. Y como en la afirmación de cine, cuando está la toma, todos comienzan al mismo tiempo, yo tengo mi señal periódica de tiempo continuo. Cuando digan corte, paran todos los generadores, y eso que un poco me molestaba entre medio infinito y infinito, ya lo tengo un poco acotado en el tiempo. Podría yo generar esa señal, pero estoy sumando infinito armónico. Entonces, ¿cuál es la tentación, digamos? Alguien podría observar que a medida que los armónicos van creciendo, el valor de amplitud van disminuyendo. En lugar de trabajar con infinito armónico, limitar el número de armónicos. Entonces, ahí presenta una buena propiedad la serie Fourier. De las aproximaciones de tipo, la serie Fourier es cuando yo limito la cantidad de armónicos, la que me da el menor error medio cuadrado. O sea, si yo defino la señal x de t que yo tengo, no trabajando con infinito armónico, sino trabajando con una cierta, limitando a m armónico respecto al valor de la señal elevado al cuadrado, me minimiza esa diferencia. Hemos visto que cada tipo de señal, hemos clasificado 4 señales, va a tener una representación de Fourier distinta. Todas van a tener estas 2 propiedades que no nos vamos a detener en cada una. Van a ser lineales. ¿Qué significa que van a ser lineales? Si una señal periódica x1 de t le corresponde su representación en serie Fourier x1 de k, y a otra señal periódica x2 de t le corresponde la representación en serie Fourier x2 de k, cualquier combinación lineal de esas 2 señales va a tener una representación en serie Fourier que va a ser la misma combinación lineal de su serie de Fourier. ¿Cuál es la condición? El periodo fundamental de las 2 señales es el mismo. Esta X con el... Indican que es un periodo. Ah, pero esas son aproximaciones No, a partir de la... no, es la señal conceptual de tiempo continuo periódico. Esta otra propiedad que es válida también para todas las representaciones Fourier. Cuando yo trabajo con señales reales, tiene esa propiedad de simetría la transformada. El x de menos k es igual a x de k conjugado.
Eso significa que la parte real es una función par y la parte imaginaria una función impar. Y la vamos a tener presente en la cuarta representación. Entonces, esto es a partir de que yo trabajo con una señal real, ¿verdad? Que me queda, que podría reconstruir a partir de una cierta cantidad de generadores de señal. Y estas son dos propiedades que se dan en todas las representaciones, pero que se dan en forma distinta, por eso se justifica que nos detengamos. Cuando la propiedad de multiplicación es el dominio del tiempo y multiplicación es el dominio de la frecuencia. Hay una dualidad en la representación de Fourier entre tiempo y frecuencia. Igual que recién tenemos dos señales de tiempo continuo periódica con igual periodo y su representación en serie Fourier. Esta notación está tomada del libro de Huygens, que le hace hincapié. Si yo quiero reconstruir mi señal de tiempo continuo, además de los coeficientes de serie Fourier, necesito el valor del periodo fundamental. O sea, los coeficientes me dan la forma de la señal. Pero yo, para referenciarla, el tiempo de reconstruir, necesito sí o sí el valor del suceso. Tengo una tercera señal, que es el producto de estas dos señales. Como tiene el mismo periodo fundamental, esa señal también va a ser periódica, con el mismo periodo. Y su serie de Fourier está dado por el producto de convolución discreto de las representaciones de cada una de estas series. Este producto con este producto de convolución ya han trabajado. Lo único que cambia es que ahora las X toman valores complejos y la denominación de la variable independiente. En frecuencia le llamamos K y la sumatoria para resolverlo al producto de convolución le llamamos A. Esto se va a dar en las cuatro representaciones. El producto común en el tiempo está asociada a la representación de Fourier con el producto de convolución. Y el producto de convolución en el tiempo está asociado a la representación de Fourier con el producto común. Lo que vamos a ver es que para cada una de las representaciones hay que tener en cuenta ciertas circunstancias. En este caso, el producto de convolución que ustedes ya conocen, ¿verdad? Lo que nos podemos preguntar es al revés. Si yo hago el producto punto a punto en K de la representación de estas dos señales, ¿a qué señal corresponde esta representación en serie de Fourier? Y ahí aparece algo que no sé si lo han tenido en cuenta, si es nuevo para ustedes, es el producto de convolución circular. Mi señal es periódica con un periodo fundamental T. El producto de convolución circular de las dos señales periódicas me da una señal que también es periódica con el mismo periodo T sub 0, cuya representación en serie de Fourier es el producto común punto a punto de la respectiva representación. Y esta es la definición del producto de convolución circular. ¿Por qué la necesidad de definir este producto?
es una señal de potencia, no de energía. Entonces, la definición con que veníamos trabajando en tiempo continuo el producto de convolución no converge. Entonces, acá la integral no se hace de manera infinito a infinito, se hace solamente en un periodo. Esta notación significa que hay que integrar un periodo completo. No importa cuál es el valor inicial, el valor final, siempre que abarque un periodo completo. Y lo divido en T sub 0. ¿Esa X1 de K y Y de K son ecuaciones de diferencia? No, es la representación en serie Fourier de cada una de las señales. ¿Por qué este producto de convolución circular es periódico con periodo T sub 0? Porque cuando yo desplazo, no sé si te queda claro que esto es desplazar la señal respecto a otra en función de T. Yo tengo valores distintos siempre y cuando el desplazamiento vaya entre 0 y T. Cuando es mayor que T, vuelvo a encontrar el mismo valor. Este es el periodo fundamental y esta es la duración de un pulso por la primera señal. Tiene la misma forma, pero distinta duración el pulso y el mismo periodo. Entonces, yo desplazo cualquiera señal una con respecto a otra, ¿verdad? Cuando llego a este valor, estoy en la misma situación que tengo acá. ¿Se entiende eso? ¿Y qué característica tiene periodo de convolución circular? Que la duración también está limitada a T sub 0. En cambio, si se acuerdan, la convolución de dos señales de duración finita se da una señal también de duración finita, pero que tenga duración mayor que las dos señales, era la suma de la duración de cada señal. ¿Vieron eso? Entonces, a un producto en frecuencia de serie Fourier corresponde el tiempo producto de convolución, pero el producto de convolución circular. ¿Y esto con qué lo asociamos? Lo podemos asociar cuando yo quiero limitar la cantidad de armónicos que quiero considerar. Si yo no quiero trabajar con infinito armónico y quiero limitarme a n armónicos, y introducimos el concepto de ventana. ¿Cómo hago yo para limitar mi señal? Que a mí me interesa la señal periódica de tiempo continuo x1 de t, que tiene su representación en serie Fourier x1 de k, que tiene infinito armónico. Yo lo voy a limitar a m armónico. ¿Cómo puedo ver esa limitación? Ya aparece acá el concepto de ventana. X2 de k vale 1 entre menos m y n. Y vale 0 para todo k mayor que el valor absoluto de n. Cuando yo hago este producto,
mantengo los primeros en armónico y hago 0 el resto. ¿Se entiende la idea? O sea, yo tengo que puedo recuperar mi señal periódica de tiempo continuo original haciendo la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de x de k por e a la jk omega 0 por t. Yo, en lugar de esta señal, voy a construir esta otra señal que en lugar de hacer la suma de menos infinito hasta infinito, voy a hacer la suma desde menos m hasta m de los mismos valores que corresponden a la serie Fourier. Entonces, puedo considerar que esta es la serie Fourier de x1 y este x1 yo lo hago los mismos valores entre menos m y m y lo hago 0 para todo valor absoluto de k mayor que m. No, es el concepto de aplicar una ventana. Es como que yo a la señal discreta x1 de k la multiplico en frecuencia por esta ventana rectangular. Todos los k, en este caso m igual a 10, todos los k entre menos 10 y 10 no sufren modificación y valor absoluto mayor que 10 se anulan, se hacen 0. Entonces, esta es la señal de tiempo continuo periódica que me produce esa ventana rectangular en frecuencia. Es la señal, una señal periódica relacionada con la función seno cardinal. Fíjense que el cociente de dos funciones seno, donde esta tiene mayor frecuencia que esta tiene un periodo t sub 0 y esta tiene un periodo menor t sub 0 sobre L. En el caso nuestro, L sería igual a 10. Pero acá L igual a 2m, 2 por m más 1, L sería igual a 21. ¿Qué ventaja tiene esto? Yo puedo saber exactamente cómo va a ser esta señal. O sea, esta señal X, la estimada, el sombrero, la estimada, que no contempla un infinito armónico, sino solamente m armónico, de acuerdo a lo que hemos visto nosotros, va a ser el producto de convolución de la señal, producto de convolución circular de la señal original por esta señal. Y ahí se nos está esto relacionado también con la delta de tira. O sea, yo cuando menor es la... Fíjense, el ancho de este lóbulo depende de la cantidad de armónico que yo tomo. Cuando menor es la cantidad de armónico, esto se hace más ancho. Cuando aumenta el número de armónicos, esto se va haciendo cada vez más igual. Si yo consideré el infinito armónico, eso tiende a la función delta de Dirac y el producto de convolución me da la misma señal original. No sufre ninguna modificación. Y esto va a estar presente en distintas formas, pero presente en la cuarta representación. Luego,
revisamos cómo se representa en frecuencia una señal de tiempo discreto periódico. Y ahí empezamos a trabajar en el primer laboratorio, ¿verdad? Lo que hacían, en lugar de tomar muestras, encontraban una expresión matemática de funciones senoidales de señales periódicas. ¿Qué les pareció la primera práctica de laboratorio? En cuanto a la cantidad de tiempo que tuvieron que dedicar, ¿no? Está muy de moda esto con el tema de los créditos. Fue liviano, demasiado light. Me pasó a mí estar revisando ahora y decir, esto era todo. A ustedes no les parece tampoco. Y no sé si es tampoco. Nos llevó bastante tiempo a nosotros. Decir, oh, no, mira, estaba bien pensado entonces. Y la idea era que se vayan familiarizándose, trabajando con tener el tiempo discreto. ¿Qué es lo primero que encontramos? ¿Qué pasa con la definición matemática de una señal periódica? La cumplía. A ver, por acá tengo el enunciado de la práctica del laboratorio 1. Eso. Entonces, ¿qué tiene que primera cuestión? Yo tomo muestras, yo obtengo una señal de tiempo discreto tomando muestra una señal de tiempo continuo. No siempre va a ser periódica. ¿Qué condición tiene que cumplirse para que sea periódica? No, mi señal de tiempo continuo. O sea, yo ahora tengo una señal x de n, es decir, x2 de n le llamo a la discreta, x1 a la de tiempo continuo, que yo tomo muestra a un cierto intervalo de tiempo. Todas estas señales son periódicas, en tiempo continuo son periódicas, ¿sí? Para que las señales de tiempo discreto que yo tengo tomando muestras sean periódicas, ¿qué relación tiene que cumplirse? En teoría le daban un ejemplo. Pi es un número irracional. O sea que pi tiene que estar explícito en el argumento cuando trabajo con función. Si yo pongo ahí una expresión que no esté pi, no va a haber, mi señal de tiempo discreto no va a ser periódica. En el caso general, el periodo de muestreo n por el periodo de muestreo tiene que ser igual a k veces el periodo fundamental. Si se cumple eso, es que mi señal es periódica. ¿Qué puede pasar? Que un periodo de mi señal de tiempo continuo coincida con un periodo de la señal de tiempo discreto o no. O puede ser que un periodo de mi señal de tiempo discreto incluya varios periodos de mi señal de tiempo continuo. Se había subido al aula material un poco la parte de análisis teórico del laboratorio 1, no sé si lo revisaste. Ya. Pero, ¿qué se le pedía a ustedes? Que hagan una función que determine si la señal que ustedes obtenían era periódica o no, ¿verdad? ¿Y qué pasó?
cumplía con la definición matemática de igualdad, esta que estamos acá. O sea, decimos es periódica de tiempo discreto, decimos que es periódica si x de n es igual a x2 de n a c. Matemáticamente sí era periódica, pero ¿qué pasaba a la hora de hacer los cálculos a la computadora? Había errores. ¿Cómo solucionaron eso? Tiene que tomar la tolerancia para que. O sea, ahí vemos cómo el cuerpo teórico matemático en que se basa la asignatura a la hora de llevarla a práctica es inmediato, ¿sí? O sea, a partir de la definición de igualdad, ya tuvimos problemas para hacer la primera práctica laboratoria. Entonces, ustedes tomaban muestras y graficaban. ¿Qué muestras? ¿Cuántas muestras tomaban? 120 muestras. Le aplicaban una función, le decía si era periódica o no, y si era periódica le devolvía los valores de un periodo, pero a partir de n igual a 0. Eso es lo que le pedía, ¿verdad? ¿Hubo alguna que le llamase la atención? ¿Algún resultado que llamara la atención? Se había uno que daba 3 veces el periodo que realmente era algo simple. Lo que decíamos recién. Tengo acá este documento que está subido al aula, en el cual se hace el análisis de la señal cuando yo tomo muestras con 1 kHz. La señal X1, que es un tono de 40 Hz, tiene un periodo N1 igual a 25, y en una oscilación de tiempo continuo tengo una oscilación de la señal de tiempo discreto y coincide. La de 60 Hz, cuando tomo muestra a 1 kHz, mi señal de tiempo discreto tiene un periodo de 50 muestras. En estas 50 muestras de mi señal de tiempo discreto, la señal de tiempo continuo hace 3 oscilaciones. Y en esta expresión que dábamos acá, se significaría n igual a 50, k igual a 3. O sea, el valor que toma k acá es justamente el número de periodo que abarca la señal de tiempo continuo a la señal de tiempo discreto. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con F3? Con la señal X6. Ahí pasaban cosas raras, ¿verdad? Ahora estamos en condiciones de analizar las cosas raras que pasaban a partir del teorema de muestreo. Y no estoy encontrando, ¿había alguna que le dice que no era periódica? Sí, sí, sabía. ¿Cuál era? La X7 creo que. ¿Cómo? X7 creo que. No. Todos son periódicos. ¿Era periódica o no era periódica? Todos son periódicos porque son sumas de serie cosas. Sí, pero hemos dicho, y está el pi explícito. Pero ¿cuál era el problema? Por la relación entre la frecuencia de muestreo
y la frecuencia de la oscilación, el periodo me da un número muy grande. Y como yo tomo 120 muestras solamente, no lo detectar. Claro, y eso es peor con F3 porque tiene frecuencia más alta. No, ya volvemos con este 3. Entonces, veamos cómo se representa una señal de tiempo discreto periódica. Se representa con la serie de Fourier de tiempo discreto que son par de transformar. Yo tengo una señal en frecuencia que también es periódica, que se calcula de esta forma: 1 sobre n por xn por e a la menos j omega 0 kn. O sea que mi omega 0 ahora no tiene dimensión radianes sobre segundo, tiene dimensión radianes solamente. Es igual a 2pi sobre n. Y es periódico. O sea que se repite también en frecuencia, se repite con periodo n. ¿Por qué sería la n mayúscula? La n es el periodo. Yo van a hacer el tiempo discreto, el periodo está dado por un cierto número de muestras. Después ese número de muestras se repite en los valores. Y es el mismo periodo en el tiempo n y en frecuencia n. Esa característica tengo que las dos señales son periódicas. Entonces, este tipo de representación de frecuencia es la que se calcula en forma eficiente aplicando el algoritmo transformado de temperatura. Este código queda un poco viejo, esto es MATLAB. Si yo aplico el algoritmo a partir de la definición misma con un lazo anidado, este algoritmo es de orden n cuadrado. En cambio, la FFT tiene un algoritmo de orden n por logaritmo base 2 en realidad de n. Significa que cuanto más grande es el valor del periodo n, más eficiente se hace. Mientras una crece en forma cuadrática, la otra crece en forma lineal. Eso data ya de hace 80 años, sí. No, 60 años. La publicación del algoritmo. Perfecto. O sea que si, como yo despejo n mayúscula de allá de k t sub 0 sobre t sub s, ¿cuánto? Pero más chico el periodo, se me hace más caro el algoritmo, ¿verdad? O sea, menos eficiente frente a el algoritmo dado por definición. O sea, a mayor valor de n, mayor eficiencia. Pero acá empieza la cuestión. ¿Por qué fue tan importante esto? Entre otras cosas, porque hizo posible la implementación de filtros digitales. En particular, ustedes vieron que hay filtros recursivos y no recursivos. En particular, los filtros no recursivos. Y ahí ya no estamos hablando de señales periódicas. Entonces, ¿qué pasa? La FFT se aplica solamente en el caso de esta señal de tiempo discreto periódico. Pero en la práctica nosotros aplicamos todo tipo de señales. Entonces tenemos que, cuando aplicamos a señales de tiempo discreto periódica, tenemos los valores exactos de la representación de Fourier. Tenemos que analizar qué pasa en otra situación. Y sobre todo, de que históricamente fue importante porque decimos, se comenzó a aplicar el filtrado por bloques, ya no muestra a muestra, como estaba orientada la materia hasta ahora, sino por bloques. Lleno un buffer, tomando muestra, una vez que este buffer está lleno, proceso todo el bloque. A todo el bloque le aplico el FFT.
Entonces, una cuestión a resolver, si se aplica solamente a señales periódicas, significa que va a estar asociada a una convolución en el tiempo que va a ser circular. Entonces, queda por resolver bajo qué condiciones esa convolución circular me dan los mismos valores que la convolución común. Para aplicarla en otro contexto que no sea a señales de tiempo discreto periódico. Seguimos analizando qué pasa con señales de tiempo discreto periódico. Propiedad de desplazamiento en el tiempo. Tengo una señal de tiempo discreto periódica con periodo n, cuya serie de Fourier de tiempo discreto es I1 de k. Y una segunda señal de tiempo discreto también periódica, que es la misma señal pero desplazada n más, retardada n más. Su representación en serie de Fourier de tiempo discreto es la misma que tenía antes multiplicada por esto que sería tomar muestra en el fasor a un ángulo m por omega 0. O sea, ahí la variable independiente es k. Para k igual a 0, esto vale 1 y se va moviendo sobre el círculo unitario a medida que se incrementa k. Y cuando se incrementa con valor positivo, gira en sentido antihorario y va dando salto en ángulo sobre el círculo unitario igual a m omega 0. Esto lo tenemos que aplicar para interpretar los resultados de la práctica de laboratorio número 3. Y la otra propiedad, esto es desplazamiento en el tiempo, la otra propiedad es desplazamiento en frecuencia. Si yo ahora al revés, a partir de mi primera señal de tiempo discreto periódica con periodo n, genero una nueva señal multiplicándola por muestra del fasor n, ahora hago m omega 0, su representación en serie de Fourier de tiempo discreto es la misma, pero desplazada ahora en frecuencia n. Fíjense que esta señal ya no es real. Es compleja. Al desplazar la m muestra ya no se cumple esas propiedades de simetría de que x de menos k sea el conjugado de x de k. Hablamos ahora de propiedad de convolución periódica o circular en el tiempo. Tengo dos señales de tiempo periódico, de tiempo discreto periódica con igual periodo y construyo una tercera señal que es el fruto de convolución circular en el tiempo, que como está definido ahí. ¿Qué significa esto? Que m toma valores entre 0 y n menos 1. Bueno, mismo concepto recién, m toma valores que abarcan un periodo entero sin importar comienzo o fin, ¿verdad? Y para cada valor de n, obtengo, o sea, yo tengo como variable independiente n y como parámetro la sumatoria n. M tiene que abarcar un periodo completo. Puede ir de 0 a n-1 o cualquier otro intervalo que abarque un periodo completo. Yo obtengo una señal que también es periódica.
por el mismo periodo. Y su representación en serie de Fourier de tiempo discreto es n, una constante de escala, por el producto de su respectiva transformada de Fourier, representación en serie de Fourier de tiempo discreto. ¿Por qué le llamamos circular? Yo si tengo, igual que antes, pero con tiempo discreto, dos señales periódicas, vale este desplazamiento una respecto a otra, ¿verdad? Pero si yo las tengo guardadas en una raya en memoria, le llamo circular porque a medida que yo las desplazo, es como estoy manejando una cola del último valor, vuelve al primer lugar cuando hago ese producto. Y en forma similar voy a tener una convolución circular en frecuencia. Ahora yo hago el producto común en tiempo, x3 de n, x1 de n por x2 de n, y la representación en serie fuera de tiempo discreto de esto es el producto circular, el producto de convolución circular, ahora en frecuencia. Volviendo, no, ahora vamos a la práctica, la serie práctica del laboratorio 2. Antes de eso, el teorema de Parseval, la energía de la señal en un ciclo es igual a 1 por el módulo cuadrado. Entonces, lo que hacíamos a partir del práctico del laboratorio número 1, ¿verdad? Obtener señales de tiempo discreto periódicas tomando muestras de señales de tiempo continuo periódico. Mi señal de tiempo continuo periódica tiene una representación en serie de Fourier dado por x1 de k. Y mi señal de tiempo discreto periódico x2 con periodo n tiene una representación en serie de Fourier de tiempo discreto x2 de k. ¿Puedo yo conocer los coeficientes de serie de Fourier a partir de la muestra que he obtenido? ¿Qué hicimos en la práctica de laboratorio 2? Le aplicamos la FFT a las señales que habíamos obtenido en la práctica de laboratorio 1. ¿Y qué obteníamos? La compuesta de frecuencia. No, la representación en frecuencia. Entonces, acá es donde hago este supuesto para comenzar el caso más simple, que mi periodo de muestreo es el intervalo o el periodo fundamental de mi señal periódica de tiempo continuo dividido en n. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo una señal de tiempo discreto también periódica, con periodo n, donde cual un periodo de mi señal de tiempo discreto coincide con el periodo de mi señal de tiempo continuo. ¿Está claro eso? Yo, haciendo cumplir esto, me aseguro eso. ¿Qué sería con k igual a 1? No, K va
acá, por eso están con dos colores. El K que está en negro es tiempo continuo, va de medio infinito a infinito. Y el K que está en azulado es la del tiempo discreto que va entre 0 y n menos. O sea que mi representación de la señal periódica de tiempo discreto es la sumatoria de menos infinito a infinito de x1 de k menos n por n. ¿Estamos? Entonces, ahí esto está relacionado al teorema de muestreo. ¿Qué pasa si mi señal de tiempo continuo periódica está limitada en frecuencia? Los valores armónicos distintos de 0 ya no van de menos infinito a infinito. Hay cierto valor de armónico a partir del cual se hace 0. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, si mi señal de tiempo continuo periódica está limitada en frecuencia, va a haber ciertos valores de armónico a partir del cual van en todo 0. Si yo tomo mi frecuencia de muestreo 1 sobre t sub s lo suficientemente grande para que no se produzca aliasing, estos dos valores coinciden. Entonces, eso me permite a mí encontrar los coeficientes de una serie Fourier de una señal de tiempo continuo tomando muestras. ¿Qué condición tiene que cumplir? Que esté limitada en frecuencia y yo tomar muestra una frecuencia que sea el doble de la frecuencia. Entonces decimos que si x1 de t está limitada a m armónico y n mayor que 2m, coincide. Entonces, eso justifica los resultados que ustedes obtenían en la práctica laboratoria número 2. M armónicos serían dos, o sea, la suma de dos, a lo sumo dos. Trabajemos con el práctico. Acá tengo un solo tono, ¿verdad? 40 Hz. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le aplico la FFT a esa señal? ¿Cuál es el periodo? ¿Estamos de acuerdo? El periodo de x1 de... Hablamos de x1 de t, de la señal de tiempo continuo, ¿verdad? x1 de t es seno de 2pi por f1 por t, donde f1 vale 40 Hz. Entonces, el periodo es el inverso de la frecuencia, 1 sobre 40. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué frecuencia de muestreo trabajo? Con 1 kHz. Entonces, yo acá tengo un periodo n igual a 50. N por Ts es igual a Tc. O sea que en un periodo de mi señal de tiempo continuo yo tomo 50 muestras, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la representación de Elber de esta señal?
Cuando yo voy a representar eso, en serie de Fourier, ¿cuál va a ser mi frecuencia omega 0? 2pi sobre t, ¿verdad? O sea que cada valor de K corresponde al tono de 40 Hz. ¿Se entiende? O sea, si yo grafico esto, voy a tener K igual a 1, 2, 3, menos 2, menos 3. Lo único que va a ser distinto a 0 va a ser para K igual a 1 y a menos 1. ¿Cuánto va a valer el módulo de K? O sea, este corresponde a K igual a 1 y este corresponde a K igual a menos 1. El módulo del fasor es 1 dividido en 2j menos un módulo igual a medio. Yo estoy graficando módulos de X y de K. Entonces acá voy a tener mi señal de tiempo discreto tiene un omega 0 igual a 2pi sobre igual a 2pi sobre 50. Y me va a dar los mismos valores. También el módulo y en fase me dan los mismos valores. ¿Sí? Cuando yo estoy tomando muestras con 1 kHz, esa es la X7, ¿verdad? Para que después siguieron trabajando. En práctico 3, en el laboratorio 3. Mi señal X4, ahora mi tono vale 60 Hz. ¿Sí? ¿Cuál es el periodo que tiene mi señal X4 de T? Entonces tiene un periodo T4 igual a 1 sobre F2, sería, llamemos T2 para no complicarnos, T2, 1 sobre F2 igual a 1 sobre F6, ¿verdad? Ahora yo hago la suma de las dos señales. Esto es lo que estamos analizando en el archivo que se había subido con la primera práctica. Cuando yo hago la suma de las dos señales, ¿qué periodo tiene?
el periodo T7, ¿verdad? Tiene que ser igual a un número entero de veces el periodo K1 y tiene que ser igual a un número entero de veces el periodo P2. Estamos en tiempo continuo. Eso significa T7, T1, T2 deben ser reales, K1, K2 pertenece al entero positivo. ¿Podría ser 120, por ejemplo? 1 sobre 5 menos. Pero yo busco el periodo fundamental, o busco el menor valor T7 que satisfaga estos dos. O sea que yo busco un valor T7 que sea igual. ¿Cuánto era T1? 1 sobre 40. K1 sobre 40 y que a su vez sea igual a K2 sobre 60. ¿Cómo resuelvo esto? K1 igual a 2 me da 1 sobre 20. K2 igual a 3 me da 1 sobre 20. O sea que T7 es igual a 1 sobre 20. K1 es igual a 2. K2 es igual a 3. ¿Qué significa? Significa que en el periodo de la suma de las dos señales periódicas tengo dos oscilaciones de esta, que es la de menor frecuencia, y tres oscilaciones de X4, que es la de mayor frecuencia. Una es 40 Hz y otra es 60 Hz. La de menor frecuencia oscila dos veces en el periodo, y la de mayor frecuencia oscila tres veces. Entonces yo ahora tengo otro omega 0. ¿Qué omega 0 tengo? Un omega 0 que se corresponde a 2pi por Sí. sobre 20, o sea que se corresponde a sí, a 2pi ¿Y sobre sobre 20. qué? Ah, ¿Y sobre qué? no, perdón, a 2pi por 20, que sobre t, 2pi por 20, o sea que mi frecuencia 20 Hz. ¿Sí? La frecuencia fundamental de la suma es 20 Hz. Hago la transformada encuentro la serie Fourier de esta señal. ¿Cuál va a ser el valor de K que va a corresponder para hacer esto justamente? 2 y 3. Pero yo tengo componentes de frecuencia en este tono de 40 Hz, ¿verdad? Y en este tono de 60 Hz. Entonces, mi serie de Fourier, la señal de tiempo continuo periódica no tiene componente de continuo, vale 0, y acá tengo valores de K. Tengo solamente dos tonos puros. ¿Cuáles van a ser los valores distintos de 0? Los valores que correspondan a 40 Hz y a 60 Hz. A 40 Hz corresponde K igual a 2 y a 60 Hz corresponde K igual a 3. ¿Ese diagrama, profe, qué sería?
sería el módulo de los coeficientes a serie de Fourier de esta señal x4 de t, que es la suma de dos señales senoidales. Entonces, y esto es una señal que está limitada en banda. La máxima componente de frecuencia que tiene es 60 Hz. Si yo tomo muestras a más de 120 Hz, estoy cumpliendo con todo el muestreo con una frecuencia que me dé una señal de tiempo discreto periódica y puedo calcular estos valores de la serie Fourier de tiempo continuo aplicándole la FFT a la señal de tiempo discreto periódica. Esa no es respuesta en frecuencia, ¿no? No, esta es la representación en frecuencia utilizando serie de Fourier de esta señal de tiempo continuo, que es la suma de dos señales senoidales, una de 40 Hz y la otra de 60 Hz. O sea, el armónico fundamental de esa señal suma es 20 Hz, pero 20 Hz vale 0. No tengo valor de continuo, es todo 0 menos los dos tonos de los temas. El tono del cual es como la frecuencia, como este valor de omega corresponde a un armónico de 20 Hz, ¿verdad? Corresponde para k igual a 2, el valor de 40 Hz, y para k igual a 3, el valor de 60 Hz. Revisen el documento que está subido en el aula oficio la práctica de laboratorio número 2. ¿Y qué pasa acá? Ah, ahí la encontré. Esta es la que es periódica, pero el periodo es un valor muy grande. Entonces, la función que yo a ustedes les voy diciendo que no es periodo. ¿Por qué? En 120 muestras yo no tengo un periodo. Así trabajaba el algoritmo que hacían números pseudo-aleatorios. En realidad era una señal periódica, pero con un periodo enorme. Entonces, cuando uno veía una pequeña parte, parecía un número aleatorio. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Uno siempre está trabajando sobre supuestos. ¿Sí? Supone que como 120 muestras, supone que el comportamiento de la señal era el mismo antes y era después de cuando yo observé. Es un poco el concepto de ventana. Pero estoy observando un primer infinito infinito. Tomo 120 muestras, como saco conclusiones de eso. Entonces, la conclusión que saco acá es errada. Porque el periodo, si ustedes trabajan de esta forma, van a calcular el periodo, le dan un número muy alto, mayor que 120 muestras que son. Entonces, cuando en la práctica del laboratorio número 2 aplicaron FFT, ustedes encontraron los valores de la serie de Fourier, lo cual era interesante para nosotros, porque no nos interesaba la serie de Fourier para estar resolviendo la integral S. Hubiese estado de más de ejercitación, pero justamente no se dio un ejercicio de ese tipo. Pero resulta que sí puedo encontrar el valor del coeficiente C de Fourier a partir de una señal de tiempo discreto periódica que yo obtengo tomando muestra de la señal. ¿Qué tengo que cumplir? Cumplir con el teorema de muestreo.
si mi señal tiene una componente de frecuencia de 60 Hz, yo me tomo una frecuencia de muestreo mayor que 120 Hz. Y otra cuestión es que sea un valor de frecuencia que me dé una señal periódica en tiempo discreto. Acá se nos está facilitando la cosa porque un periodo en la señal de tiempo discreto coincide con un periodo en la señal de tiempo continuo. Entonces, los valores de K corresponden. ¿Sí? Y en la práctica del laboratorio número 2, en la actividad 1 se hizo eso. Se encontraron los coeficientes C de Fourier trabajando con esta señal, o sea, tomando frecuencias a 100 Hz, a 1000 Hz, perdón, a 1200 Hz. Cumplo por el teorema de muestreo y tengo señales de tiempo discreto, que son periódicas. ¿Qué diferencia había? La única diferencia había en el valor de N. Una era periódica con periodo 50, esta, y esta era periódica con periodo 60. Pero cuando yo grafico mi señal de tiempo, de la serie de Fourier de tiempo discreto, en un caso gráfico entre 0 y 49, y en otro caso gráfico entre 0 y 59. ¿Sí? Pero los valores de K distintos de 0 eran los mismos. Eran K igual a 2, K igual a 3, que se corresponde con la serie de Fourier. O sea, si se quieren convencer del todo, ¿qué es lo que pueden hacer? Grafican esta serie haciendo una grilla con valores de t. Es que en este caso es lo mismo, porque estoy trabajando con funciones senoidales, ¿sí? Y ahora sí estamos en condiciones de saber qué pasó con esta señal, la frecuencia F3, qué pasó con X6. ¿La periódica? Cuando yo tengo una senoidal de 1040 Hz y tomo muestra a 1 kHz, estoy cumpliendo con el teorema de muestreo. Entonces, ¿qué va a producir Alias? ¿A dónde aparece ese tono de 1040? Deben entender esta forma, ¿verdad? Y serie de Fourier, los coeficientes de mi serie de Fourier yo los desplazo en mi muestra de derecha e izquierda. Entonces, efecto del aliasing, ese tono me aparece en 40 Hz. Entonces me da la misma señal de tiempo discreto que me daba la señal de X.
Recuerden que mi señal, mi representación de tiempo discreto periódica, tiene una representación en serie de Fourier de tiempo discreto que también es periódica. ¿Sí? Yo tomé muestras de una Ya, ya. Tiene que preparar. ¿cómo? Tiene que hacerlo para la derecha. Hay como otra pantalla que. Espera, ahí está. No, pero queremos ver el tema de allá primero. Acá recién. Esto es lo que a mí me convierte en periódica la transforma de Fourier de tiempo continuo que es periódica. Esto de desplazamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo cumplo con el teorema de muestreo, esos desplazamientos se mantienen en los primeros n valores y se trasladan a la derecha y a la izquierda. En cambio, cuando yo no cumplo con el teorema de muestreo, ese valor, el armónico que le corresponde a 1040, viene a aparecer acá. ¿Cómo? Eso siempre. Esto se cumple siempre. Por eso, si yo cumplo esta condición de que las muestras que yo tomo corresponden a una frecuencia de muestreo mayor que el doble de la máxima frecuencia que tiene mi señal, no hay alianza. Y al no haber alianza, el valor que yo encuentro aplicando el FFT de la señal de tiempo discreto periódica se corresponde también con el coeficiente AC de Fourier de la señal de tiempo continuo periódico. Entonces, revisen los resultados que obtuvieron las prácticas de laboratorio ¿Puedo ver si está con un compañero? desde el comienzo hasta las 3 para quedar en claro la parte de concepto de ¿sí? El tema es justificar los resultados que se obtuvieron. En la 3 van a encontrar resultados que exceden los conceptos. El tema es dejar en claro y resaltar esto, ¿sí? Que son las cosas que estamos abarcando el curso y qué cosas exceden. Porque tenemos que avanzar en la parte de diseño de filtros también. En 5 clases que tenemos. Voy a subir al... Sí, eso digo, voy a subir de la parte que vimos hoy, lo que me interesa, o que queden claro, y para que vayan trabajando con los resultados de práctica laboratoria. Terminamos de ver la parte de análisis de señales, la clase que viene, ya nos vamos a la parte de diseño. Yes.
eso. Sí, eso es.